Bienvenidos a nuestro programa Restaurados en su Amor, presentado por la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga. Mi nombre es Olivia Chévez y estaré conduciendo este programa por el día de hoy. Estarán como expositoras Omaida Marroquín y Yoconda Suárez y estaremos tratando sobre entendiendo el perdón, un tema bastante ligado al tema anterior que estuvimos tratando sobre la infidelidad, donde consideramos importante complementar la infidelidad con el entendiendo el perdón porque van de la mano. Especialmente debemos de entender bien el significado de qué es el perdón. No sé si Omaida o Yoconda, ¿quién le gustaría comenzar? Buenas tardes. Queremos hablar sobre el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es una acción que toma la persona de perdonar al ofensor sin tomar venganza o resentimiento. Es muy importante perdonar porque hace que la persona se desprenda o libere del dolor, del resentimiento, del rencor que guardamos en nuestro corazón que nos ha causado la otra persona. El perdón es perdonar y olvidar. Claro, es un acto, una disposición, una decisión de un ser humano, tanto del que ha recibido la ofensa, la falta, como el que la ha hecho, ¿no? Es algo mutuo que va de los dos lados. Por un lado, el que quiere restaurar lo que hizo y por otro lado, el que quiere olvidar la ofensa y el dolor. Yoconda, ¿tienes algo que aportar? Gracias, Olivia. Buenas tardes. Cuando hablamos acerca del perdón, hay que entender que Dios es el primero que nos perdona. Él es el que toma la iniciativa para alcanzarnos a nosotros en su gracia y misericordia. A pesar de que nosotros nacemos rebeldes, sin buscar a Dios, Él llega y se acerca a nosotros y nos perdona nuestro estado ofensivo ante Él, nuestro estado de enemigos, nuestro estado de rebeldía, de pecado, y nos acerca a Él, nos restaura, nos ama, nos consuela. Entonces nosotros perdonamos entendiendo que tenemos un Padre Celestial que nos ha perdonado primero. Podemos perdonar, o sea, dejar a la persona libre de cargos. La palabra perdón en la Biblia es una palabra financiera. Se usa con el término de deudas. Es cuando alguien te debe algo. Y Jesucristo nuestro Señor habló sobre la parábola de aquel siervo o aquel rey que perdonó una gran deuda a su siervo, pero cuando este siervo salió y se encontró con un compañero y le debía algo de dinero, pennies en comparación a esta gran deuda, dice que lo sacudió y lo tiró en la cárcel hasta que le pague el último centavo. El rey se entera por amistades, compañero, y le dice: ¡qué ingrato, qué malo que eres! Y estoy parafraseando acá usando mi versión, si me disculpan. Yo te perdoné esa gran deuda y tú no pudiste perdonarle esos centavos a tu compañero. Y entonces lo toma y lo mete en la cárcel a él y su familia. Si Dios nos ha perdonado la vida, nuestra infamia contra Él, ¿qué nos cuesta a nosotros perdonarnos unos a otros? Yo perdono porque Dios me perdonó. Yo perdono porque Dios me manda perdonar. Importante. En realidad que no hay perdón más grande que el que Dios ha dado dándonos a su Hijo, ¿no? Es un ejemplo a seguir y no es un ejemplo fácil, porque tenemos que poner a un lado nuestro ser, nuestro querer, nuestros deseos, nuestra conveniencia para poder trabajar juntos con esa pareja, con ese hermano, con ese amigo, con ese familiar, con la persona que nos ha ofendido. ¿Cuándo creen ustedes que se da el perdón? ¿Cuándo sucede este perdón? El perdón debe darse siempre. Debemos de tener una actitud de perdonar
aunque nos hagan daño, porque solo así podremos encontrar paz a nuestra alma y así podemos dejar ese deseo de vengarnos, hacer justicia a nosotros mismos. Siempre debemos de perdonar. Por supuesto, entendemos que la persona que está dolida, que ha sido afectada, tiene ira, tiene rabia contenida dentro de su ser. Yo le aconsejaría que se despoje de todo ese dolor que tiene delante de nuestro Padre Celestial, ¿no? Para que Él es el único que nos puede aliviar ese dolor que tenemos, porque así la persona causante nos pida perdón, no nos va a aliviar el dolor interno que tenemos. El único que nos alivia es el Señor. Entonces les aconsejo que nosotros debemos de despojarnos delante de nuestro Padre Celestial todo nuestro dolor, toda nuestra ira, toda nuestra impotencia que tengamos de algún dolor que hayamos sido causados, ¿no? Por otras personas. Entonces, por eso que es necesario perdonar. Claro, esto va un poco relacionado con la siguiente pregunta. Voy a mezclar un poquito porque me salta en la mente una inquietud sobre, sabemos que debemos de perdonar siempre, siempre que la persona que nos ha faltado, que nos ha causado dolor, nos pide el perdón. Pero también, ¿qué pasa con esa otra persona que no reconoce que nos está causando el dolor? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Por qué debemos perdonar? ¿Cómo podemos relacionar tanto el que estamos dispuestos a perdonar siempre, pero también por qué debemos perdonar? ¿Qué es lo que debe de suceder para que estas dos cosas sucedan? La persona que no reconoce que ha causado un mal. ¿Debo de perdonar a aquella persona? La palabra me dice que sí. Ahora, si esa persona me ha causado un mal, no necesariamente significa que yo al perdonar a la persona voy a restaurar mi relación con esa persona, porque esa persona no está reconociendo su error, su maldad, su daño contra mí. Entonces yo lo puedo perdonar, pero no significa que voy a restaurar la relación porque esa persona no me está permitiendo reparar o restaurar algo que esa persona no reconoce que hizo mal. Ahora, cuando nosotros perdonamos es un asunto entre Dios y uno. Mucha gente dice, hay que perdonar para que uno tenga paz o para uno no amargarse. Y hay un sentido emocional que sí, cuando uno perdona te hace bien a uno. Pero nosotros no somos egoístas en nuestro perdón. Yo no voy a perdonar porque eso psicológicamente me ayuda. Primeramente, yo voy a perdonar por ser obediente a la palabra de Dios. Que dé el resultado o el beneficio a mi psiquis o a mi estado emocional es un beneficio de Dios. Pero que yo voy a perdonar solamente por egoísmo para yo estar tranquilo, en paz, no debe ser la intención mía. ¿Okay? Eso es muy importante. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. 17, capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Somos llamados a ser hacedores de paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. En otras palabras, cuando haya oportunidad de auxiliar a nuestro hermano o aquel que es enemigo, se comporta con nuestro enemigo, si está en nuestras manos y posibilidades o camino, hagámoslo. No volteemos la cara diciendo, así, tú me la hiciste, ahora tú padece con tus consecuencias. No, el llamado bíblico es que cuando el Señor me pone en el camino, ya que el Señor es el que organiza y orquestra todo, creemos en un Dios soberano. Si pone en el camino a aquel persona que me hizo daño y yo tengo la posibilidad de ayudarlo, lo tengo que hacer por obediencia a mi Señor, porque Él me lo manda y así yo transmito que he perdonado, que no hay nada en mí
que esa persona me debe de pagar. Pues haciendo esto, dice el texto, harás que le arda la cara de vergüenza. En mi traducción, Reina Valera 1995. O sea, la persona se pondrá contra la pared y tendrá que responder al bien. Nadie responde al bien. Cuando uno hace mal y esa persona, lo que uno espera es que te devuelva mal por mal, golpe por golpe. Cuando aquella persona que uno le ha hecho mal te devuelve el bien, uno ya no puede darle otro mal. Uno es avergonzado por lo que ha hecho. Y eso es lo que produce cuando actuamos a favor de otros. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Termina el versículo 21. Omaida, ¿qué tienes tú que agregar acerca de por qué debemos perdonar? Como dijo Yocondas, debemos de perdonar porque debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. El Señor nos manda a obedecer su palabra, ¿no? El sometimiento está implicado, va de la mano con la obediencia. Si somos obedientes, vamos a perdonar siempre, aunque nos duela, aunque querramos con nuestras propias fuerzas vengarnos. Porque siempre tenemos la tendencia, el ser humano, de vengarse. No, tú me la hiciste, ahora yo te hago, yo también te la hago. No, debemos de humillarnos. Ahí es donde nuestro yo tiene que decrecer. Y crecer el Espíritu Santo, la figura de nuestro Señor Jesucristo, como Él hizo, ¿no? De perdonó cuando estaba en la cruz, crucificado, le dijo al Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es duro, pero es necesario. Es muy importante eso. Y obviamente tiene que estar unido a lo que hablábamos anteriormente sobre cuándo se da el perdón, ¿no? Que es cuando la otra persona viene a ti o buscando restaurar en lo que ha faltado, ¿no? Yoconda, ¿tienes algo que agregar? Sí, y yendo con lo que estaba hablando antes, y si la persona no viene y no nos pide perdón, nosotros debemos de perdonar, porque es algo que hacemos ante Dios. Entonces, vamos y le decimos, Señor, esta persona me hizo esto, esta persona no lo reconoce o no viene a pedir perdón, pero yo quiero dejarla libre y que tú te encargues de las consecuencias. Yo no voy a buscar, Señor, vengarme porque confío en tu justicia, confío en tu dirección, pero Señor, tú encárgate. Y lo dejo ante el Dios justo que se encargará en su tiempo, sea en esta vida, sino en la próxima, donde Dios traerá todo a cuenta. Por supuesto, y así al tener nosotros paz y sanidad interior, ¿no? ¿Y qué creen ustedes, por ejemplo, de si se puede perdonar a alguien que te continúa hiriendo, que continúa faltando, digamos en este caso que sigue siendo infiel, que sigue mintiéndote, que sigue haciendo acciones de abuso o desconfianza o cosas que no nos gustan, que no son saludables, ya sea para la familia o la pareja? ¿Creen ustedes que uno puede perdonar a alguien que nos continúa hiriendo una y otra vez? Como dice la palabra, tenemos, aunque suena disparatado, pero tenemos que perdonar, pero sí condicionado, poniendo límites a la persona que nos abusa o que sigue siendo infiel o que no le interesa. Lo ponemos límites, parámetros para que nos respeten. Nos respeten, ¿no? Y podamos vivir en tranquilidad y en obediencia con el Señor y que vea la persona que están abusando, que nos está haciendo fiel o que está dañando a la otra persona, de que la persona tiene que ser respetada y valorada, poniendo límites, paredes para que no vuelva a repetirse esa conducta inapropiada, esa conducta dañina contra la otra persona. Sí, eso es muy cierto, Omaida. ¿Tú, Yoconda, quieres aportar algo para finalizar este segmento de la primera parte de Entendiendo el Perdón? Sí, acerca de nosotros perdonamos, la persona sigue causando daño
y como estaba hablando Maida, ponemos límite. ¿Por qué ponemos límite? Porque lo que estamos limitando o tratando de que no se expanda es la maldad. O sea, yo no pongo límites porque es conveniente para mí y me caes mal. Entonces pongo mis límites. Al poner límites estamos hablando ante una acción de maldad. Por ejemplo, se habló sobre infidelidad. El ser infiel causa daño, es pecado. Dios aborrece la infidelidad, va en contra de lo que hemos hablado acerca de lo que Dios dice y su intención para el matrimonio. Entonces yo al poner límite estoy frenando de que eso no se siga haciendo o no yo siga habilitando que la persona siga cayendo, sino que la llamo a cuenta. Y una de las cosas de llamar a cuenta, y quizás esto va a ser para la próxima segmento cuando hablemos, pero ponemos límite a la maldad, es lo que quiero decir, no enfatizar, para que la maldad no se expanda y no absorba y no cause más daño. Es lo que Dios hace. Cuando Dios juzga el pecado, Él pone límite a la maldad. Hay que entender ese principio bíblico. Importante, ojalá que nuestra audiencia reflexione y si hay alguna inquietud que tengan puedan escribirnos a nuestro correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. También pueden visitarnos en el website que tenemos iglesiaarmonía2.wixsite.com/página web. Estaremos conversando nuevamente en nuestro próximo segmento sobre el mismo tema del perdón, entendiendo el perdón. Queremos ahondar un poco en esta situación tan importante porque, como hablábamos anteriormente, no solamente se trata de abordar una situación que está pasando ya sea en la pareja, en la familia o con cualquier persona amiga o entorno que tenemos en el entorno, pero también hay que tener un proceso que tratábamos anteriormente de que va unido a una consejería, a alguien que puede, un tercero que puede intervenir aparte de nuestro Señor, que es el principal consejero. Pero ojalá que estén con nosotros para el próximo programa donde estaremos tratando un poco qué dice Dios acerca del perdón y de qué se trata el perdón exactamente, cuándo se da la restauración del perdón, qué límites debemos de poner para que no vuelva a suceder la situación que nos conllevó a perdonar al otro, ¿no? Lo esperamos nuevamente en su programa Restaurados en su Amor, como dije al principio del programa, presentado por la Iglesia Bautista Armonía y con las expositoras Omaida Marroquín y Yoconda Suárez. Muchísimas gracias por su sintonía y nos veremos próximamente. Buenas tardes.